tardes, cuarto, ¿cómo están? Vamos a retomar en este video, ¿sí?, los conceptos que fuimos trabajando el día viernes con el comienzo de la unidad de fracciones, ¿sí? Lo primero que pensamos y que teníamos que tener en claro es qué es un entero, ¿sí? Porque es una palabra que vamos a usar y es un concepto muy importante. Por ejemplo, un entero es la pizza completa, ¿sí? Esto completito, y lo podemos pensar como una pizza, como un alfajor, como una tableta de chocolate, ¿sí? Para tener algo concreto y real, ¿sí? Para poder dividir en nuestra cabeza. El entero es la pizza completa. Y ahora, ¿qué es una fracción? Una fracción es dividir este entero en partes iguales. Una palabra súper importante, iguales. No puede haber una parte más grande y una parte más chica, ¿sí? Las partes en las que dividimos cuando hablamos de fracciones son iguales, completamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es una fracción? Es dividir en partes iguales un entero. Esa es la primera parte y algo así como sencillito, ¿sí?, de entender y de comprender. Una vez que comprendemos esto, vamos a ver en cuántas partes yo puedo dividir ese entero. Las que se me ocurran, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo una mitad de una pizza. ¿Por qué? Porque la dividí exactamente a la mitad. Entonces tengo dos partes, ¿sí? La puedo dividir en tres y comerme una sola porción de las tres. ¿Ven que son exactamente iguales las tres? La puedo dividir en 4, ¿sí? Y así podríamos seguir dividiendo en 5, en 6, en las que se nos ocurran, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a nombrar esas partes que dividimos, sí? Por ejemplo, si yo me comí esta porción de pizza, que dividí en 5 porciones, ¿cómo la voy a nombrar? Con una fracción, ¿sí? ¿Y cuántas partes o qué partes tiene la fracción que nosotros vamos a trabajar? Tenemos, primero, la línea, ¿sí? La línea de fracción es la línea fraccionaria, súper importante. El número de arriba, el que nosotros vamos a escribir acá arriba, que se va a llamar el numerador. Numerador. ¿Sí? El número de abajo, que se va a llamar denominador. Entonces, ¿cuál es cuál? ¿Qué vamos a escribir? Por ejemplo, vamos a usar esta, que es la que veníamos usando, ¿sí? Si yo tengo la pizza dividida en 5 partes, ¿cuál es la parte que yo voy a escribir debajo? La cantidad de porciones que hay en total. ¿En cuántas partes dividí yo esto? En 5. Ese es mi denominador, ¿sí? ¿Y cuántas partes me voy a comer? ¿Cuántas partes voy a tomar en cuenta? ¿Sí? En la fracción, acá tengo solamente una. Entonces es mi numerador. ¿Está bien? Muy bien. Ahora pasemos en limpio estos conceptos que vimos, ¿sí? Fracciones. El número que expresa una cantidad determinada de porciones que se toman de un todo que está dividido en partes es el numerador, ¿sí? De nuevo, el número que expresa una cantidad determinada de porciones, en este caso sería una, que tomamos en cuenta de un todo. El todo sería la pizza, ¿sí? Nosotros de toda la pizza que dividimos en 5 porciones iguales, vamos a tomar en cuenta solo una porción, que es la que yo me quiero comer. Entonces tengo una porción de 5, ¿sí? Porque el denominador siempre toma todas las partes en las que se dividió ese entero, ¿sí? Estas son las partes de la fracción, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito de gráficos y repasar esto de numerador y denominador con algunos ejemplos para que vaya quedando más claro. Muy bien.
Ahora, para repasar este concepto de numerador y denominador, vamos a trabajar la representación gráfica. ¿Qué es la representación gráfica? Es el dibujo de esa fracción, ¿sí? Es el entero dividido en partes. Por ejemplo, nosotros acá tenemos esta representación gráfica, o sea, este pequeño dibujo de una fracción. Lo primero que vamos a hacer es poner la línea fraccionaria, ¿sí? Y después vamos a pensar el denominador. ¿Cuál será el denominador de este gráfico? ¿Qué voy a hacer? Voy a contar en cuántas partes está dividido este gráfico, ¿sí? Nosotros lo tenemos dividido en 1, 2, 3, 4 partes. Entonces, nuestro denominador va a ser 4. Ahora, de esas 4 partes, ¿cuántas tengo que tomar en consideración? ¿Cuántas tomo en cuenta? ¿Cuántas están pintadas, básicamente, sí? 1, 2. Entonces ese 2 es mi numerador. Esta sería la fracción que le corresponde a este gráfico. Vamos con el que sigue. Línea fraccionaria y pensamos. Denominador. ¿En cuántas partes está dividido este entero? En 2. Excelente. Y de esas 2 partes, ¿cuántas tomo en consideración? ¿Cuántas tomo en cuenta? ¿Cuántas están pintadas? 1. Esa sería la fracción que le corresponde a este gráfico, ¿sí? Vamos con el que sigue. Línea fraccionaria. ¿Cuántas partes tiene este entero? Lo voy a remarcar para que puedan verlo bien. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este entero está dividido en 6 partes, por lo que nuestro denominador va a ser 6. Y de esas 6 partes, ¿cuántas tomo en consideración? ¿Cuántas están pintadas? 1, 2, 3. 3 sextos. Esta sería la fracción que corresponde a este gráfico. En las tareas, lo que nosotros vamos a ir haciendo es, tienen el gráfico y van a tener que saber, pensar cuál es la fracción que le corresponde a ese gráfico. O van a tener el gráfico, ¿sí? Por ejemplo, acá les voy a dar un ejemplo, en blanco. Y van a tener que pintar ustedes las partes que les indica la fracción, ¿sí? O van a tener la fracción y ustedes van a tener que hacer el gráfico. Es así como vamos a empezar a trabajar la representación gráfica y las fracciones para tener claro y para que nos quede cuál es el numerador y cuál es el denominador, ¿sí? Para poder seguir avanzando en estos conceptos. Les mando un beso y nos vemos en Zoom.